Olá, Tutameia está ao vivo, como sempre trazendo para você um personagem, uma figura que nos ajude nesses tempos de coronavírus a entender melhor essa situação. Nós estamos aqui em casa, a Eleonora, o Rodolfo e o nosso entrevistado remoto de hoje é o Dr. Gianni Tognoni, da Itália, que a Eleonora já vai apresentar para você com mais detalhes. Antes eu quero te convidar para participar conosco, não só mandando seus comentários, mas principalmente levando mais longe essas informações que o Dr. Tognoni nos traz, divulgando entre seus amigos, compartilhando essa transmissão nas suas redes sociais. Saiba que isso fica disponível no nosso canal de vídeo, o Tutameia TV. Nosso trabalho está ancorado no site Tutameia, o endereço é tutameia.jor.br. Eleonora. Boa noite, pessoal. Bom dia, boa tarde, quem estiver nos vendo e ouvindo. A gente falou há pouco com o Dr. Gianni Tognoni sobre a questão da pandemia do coronavírus, e foi uma entrevista, acho que muito esclarecedora. Se vocês acompanharem, vocês vão ver vários aspectos novos aí para debate da pandemia. O Dr. Gianni é epidemiologista, sanitarista, é um dos maiores especialistas mundiais em políticas sanitárias. Ele foi diretor científico, né, do Centro de Pesquisa em Farmacologia e Biomedicina da Fundação Mário Negri, e também é filósofo, né, e também tem uma trajetória importante, né, do Tribunal dos Povos, o Tribunal Beltrán Russell. Então a gente vai ter com ele um debate muito legal sobre a questão social por trás dessa pandemia, os interesses econômicos, né, a questão das vacinas e dos medicamentos, por que essas coisas demoram para sair, quais são os interesses por trás. E ele, com esse olhar de filósofo também, ele traz ideias bem interessantes para a gente debater, né? Sobre as consequências, né? Ele também é consultor da Organização Mundial da Saúde, e antes de a gente contar um pouquinho mais do que foi a conversa, a gente precisa agradecer aqui a nossa amiga Teresa Isenburg, que é professora da Universidade de Milão, e que foi ela que nos apresentou, nos falou da trajetória do Dr. Tognoni e fez as apresentações, enfim, possibilitou que a gente entrasse em contato com ele para fazer essa entrevista aí, em que a entrevista a gente fez as perguntas em português, ele respondeu em espanhol, tá bem tranquilo, tá bem fácil de entender, e a entrevista começa com um panorama geral da pandemia. Como é que digamos, até da trajetória do vírus, não é isso? Então, que ele comenta como é que foi a expansão e como é que estão, quais os países mais afetados hoje e por quê. Acho que não que ele explique por quê, ele pergunta por quê. Ele diz nessa primeira parte, logo nessa apresentação da entrevista, que essa pandemia, mais do que saberes imediatos, ela gera perguntas para saberes futuros, né? E colocou algumas delas aí. Ele fala muito de como os países, né, pelo mundo foram, nesses anos de neoliberalismo, demolindo, né, os seus investimentos públicos, os seus sistemas de saúde público, né, os sistemas capilares, né, de medicina, como aqui o médico de família, e a destruição, a pesquisa, né, pesquisa pública, e a destruição desses vários instrumentos do Estado acaba agora
né, aparecendo como um estímulo até a disseminação ou não consegue barrar deixou a disseminação. Os países mais, desculpe te interromper, mas deixou os países, acho que deixou os países mais fragilizados para enfrentarem esse problema. Quer dizer, o neoliberalismo ele provocou uma reconstrução da medicina em cada um desses países. Foi não mais do que um processo de privatização, houve um processo de saída, de desmonte, das políticas públicas e da estrutura pública aí em vários países da Europa, né? E que agora, como ele aponta, se veem obrigados, por força das circunstâncias, né, a tratarem de reerguer esses sistemas. Ele fala especialmente, além da Itália, claro, fala especialmente da Grã-Bretanha, que tinha um grande sistema de saúde, né, o NHS, o Sistema Nacional de Saúde, que foi detonado a partir dos governos neoliberais e mesmo de alguns governos trabalhistas que ficaram na mesma linha, e cita também a Espanha, que está recomprando os hospitais públicos, os hospitais privados, para criar uma rede nacional sob o controle do Estado, né? Então, isso vai ao encontro das teses que ele também comenta na entrevista, das teses que apontam como o neoliberalismo foi e será incapaz de atender às demandas da sociedade, né, do bem-estar social, né? Ele é muito apreensivo, né, com o desdobramento da doença agora nos Estados Unidos, que está crescendo, e especialmente no Brasil, que ele conhece, né, conhece as condições terríveis que a gente tem do ponto de vista sanitário, de habitação, né, que isso tudo vai ser, são elementos que prejudicam muito, né, a população e que se mostram agora infelizmente, são fatores, né, de recrudescimento que podem piorar bastante o quadro. Ele fala de novo que é uma oportunidade também essa pandemia para se discutir novos paradigmas. Então, como ele também é filósofo, a gente tem muito para pensar assistindo a essa entrevista, né? Beleza, eu acho que com essa introdução... ele também falou na entrevista, bem pouquinho, mas foi muito substancioso, do trabalho do Tribunal Permanente dos Povos, que antigamente era o Tribunal Bertrand Russell de Direitos Humanos, trazendo à baila a questão dos imigrantes na Europa. Então, tem um trecho muito importante na entrevista ali, porque essa é uma questão que agora os refugiados parece que agora estão esquecidos. Na verdade, eles estão abandonados. Então, é importante também esse trecho da entrevista que vamos colocar agora. Vamos colocar, e esse aspecto que o Rodolfo está falando, é importante você prestar atenção, que é a discussão sobre os direitos humanos, né, nessa crise toda que a gente está vivendo, que tem vários aspectos, né? O aspecto de saúde, o aspecto social, o aspecto econômico, essa hecatombe, como o professor Beluso nos falou ontem. Então, eu acho que é uma entrevista para a gente pensar e é legal, e eu vou colocar no ar, então. Isso, o que o combate à pandemia não pode ser à custa dos direitos humanos, mas sim no sentido de reforçar os direitos de todos, especialmente dos mais pobres, à saúde e à vida. Então, vamos lá, vamos botar aqui. Doutor Gianni, muito obrigada por o senhor estar aqui conosco para falar sobre a pandemia do coronavírus. Eu gostaria de começar perguntando ao senhor sobre a dimensão, o tamanho dessa pandemia, o que o senhor já viu alguma coisa parecida? Como é que o senhor avalia a dimensão dessa pandemia? Bueno, pienso que
no es tan fácil de abarcar de pocas palabras todo el tamaño de esta pandemia. Es cierto que es un evento que es prácticamente parecido por su extensión y su aparente gravedad a lo que pasó un siglo atrás, más o menos alrededor de los tiempos de la Primera Guerra Mundial, cuando una pandemia de ese tipo mató tantas personas en el mundo. Ahora, evidentemente, las condiciones son totalmente distintas, es decir, es un mundo conectado que pero ha visto una difusión de la pandemia de una manera que no se podía prever con no tanto el tamaño, sino sobre todo las modalidades que han ocurrido. Por el hecho que la pandemia empezó en China, no se saben exactamente los particulares de las primeras etapas, pero parecía algo que con la intervención de China, cerrando una región tan grande como la de la ciudad de Wuhan y de la región alrededor, se podía quizás controlar, a pesar del hecho que China evidentemente se encontraba y se encuentra en un cruce de todos los viajes, de los negocios, de los intercambios que ocurren hoy en la sociedad global. El problema que ocurrió ha sido que evidentemente por razones que aún no se pueden entender, hay muchas cosas que aún no se pueden entender en la difusión de esta pandemia. La región más afectada después de Corea del Sur, que tenía características parecidas también con China, desde el punto de vista sea político, de estructura social y de proximidad, se extendió con Italia como uno de los enfoques más importantes de esta difusión y en un país que no se podía imaginar podía ser tan importante como lo de Irán. Ahora la pandemia se ha manifestado efectivamente como pandemia un poco en todos los países. Estados Unidos parecía sin problemas y era muy increíble por eso que evidentemente Estados Unidos era uno de los países, sigue siendo uno de los países con más contactos con China de todos los puntos de vista y eso es muy raro, pero ahora a pesar de todas las no sé si se puede llamar incertidumbres o estupideces de Trump, ahora evidentemente Estados Unidos es uno de los lugares más afectados por todo el tamaño y sobre todo las condiciones. Ahora, ¿cuál es el tamaño verdadero de las personas que han sido involucradas? No se sabe. Por el hecho que las maneras de controlar o averiguar el grado de contaminación de las poblaciones es muy variado según los países. Las definiciones de contaminados, de afectados, de enfermos, se modifica mucho según los criterios. En Europa mismo, Alemania cambia los datos cada 2 días. Inglaterra antes había negado que había un problema y ahora se encuentra con medidas de restricción que son parecidas a la de Italia, de Francia, de España, y pero con una difusión que tiene velocidades que son muy distintas, de manera que no se sabe exactamente si uno se encuentra con digamos, mecanismos de contactos entre personas. Algunos dicen también con cambios genéticos del virus, lo que es menos probable en ese momento. Es cierto que son decenas de millares de personas que son efectivamente documentadas como contaminadas. Se dice, y eso es probable según los epidemiólogos, que si uno imagina que por cada contaminado documentado hay por lo menos 3, 5 otras personas que son sin síntomas y que no son registradas, son más o menos 3, 5 veces más numerosas que los afectados explícitos. De manera que en Italia tenemos algo que ahora más o menos es alrededor de 50.000 personas que son oficialmente registradas como con contaminación y pero eso es la única cosa que parece reproducirse con respecto a China, es que de los afectados documentados con síntomas y tampones también positivos,
solamente el 20% de esta población evoluciona en una manera que es un riesgo efectivo de enfermedades importantes, y de este 20%, el 8-10% es lo que se transforma en pacientes graves en terapias intensivas, que ponen evidentemente un problema más a la pandemia. La pandemia puede ser, evidentemente, si no hay consecuencias graves, mortales sobre salud, evidentemente se transforma de toda manera en un problema más grande cuando es una carga para los sistemas de salud, que no estaban preparados ni equipados para hacer frente a este problema importante. Eso es un poco el cuadro general. Después uno puede decir que hay muchísimas preguntas dentro de este cuadro general. Por ejemplo, no está claro cuál es la distribución por edades de estas poblaciones. La edad media que se notifica en los informes de China dice que la edad media de la población es de 60 años. En Italia ahora la edad media de los fallecidos por el SIDA, por el COVID-19 en Italia es de 83 años, que significa una población totalmente distinta, sea desde el punto de vista de, digamos, exposición, sea desde el punto de vista de las consecuencias en términos de muertes de los afectados. No se sabe bien cuál es efectivamente la fracción de personas jóvenes sin problemas precedentes a esta contaminación que de hecho se enferman. Está claro, y eso es también una de las preguntas abiertas, que los niños y también los adolescentes no parecen ser afectados de una manera proporcional a su numerosidad en las poblaciones. Todo eso, pero, se hace en poblaciones que entre sí no son tan comparables, por hecho que por varias razones, evidentemente, las poblaciones de China, de Sudcorea, de Italia son distintas, y ahora todas las preguntas que se ponen con Irán son distintas, y aún más distintas son evidentemente las amenazas que pueden afectar las poblaciones de Latinoamérica, que tienen características sea de edad, sea de, digamos, estilos y lugares de vida que son tan distintos por el hecho de cerrar, como dicen, casas, encerrarse en casas. Una cosa es decir eso en Italia, donde más o menos con una cantidad de homeless o de sin casa que tenemos, que pero es una fracción minimal con lo que puede referirse, por ejemplo, a Brasil. Y he tenido recién también una charla con algunos compañeros de Brasil que trabajan en sectores de derechos humanos, y evidentemente el miedo que uno puede tener de una contaminación en las favelas de Río o de San Pablo es algo que nadie puede ni imaginar, así como en las otras ciudades de Latinoamérica. No sé si eso es algo que ha dado por lo menos uma primeira ideia de lo que pode ser a situação. Eu queria justamente que você desse uma ajeitada na câmera para ficar mais centralizado. Isso, a hora. Está bem aqui? Melhor? Um pouquinho mais para... Não, o contrário, um pouquinho mais para baixo. Isso, eu só ver um pouco mais para a sua direita. Uhum. Ficar mais centralizado. Uhum. Aí. Ótimo. Ótimo. Aqui. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Isso. Obrigada. Desculpe, sim. Não, obrigada. Vai lá, Rodolfo. O senhor estava falando sobre o processo de disseminação do vírus pelo mundo. Se a gente olhar o mapa que a Johns Hopkins distribui, ou mesmo o mapa da Organização Mundial de Saúde, se nota que ele parece seguir a rota do comércio, né? Do comércio internacional. Ou seja, está hoje, ao contrário do que aconteceu, ele está hoje, principalmente nos países mais ricos, os países do hemisfério norte. O senhor concorda com isso? É isso mesmo? E qual o significado, ou como se pode ler os mapas aí, especialmente esse da Johns Hopkins e da Organização Mundial da Saúde? Bueno, el mapa sigue, pero con
algunas excepciones que mencionaba antes. El caso de Irán es una situación muy particular, por hecho que evidentemente puede ser parte de la ruta de la sede todo, de China y todo, pero era una excepción Estados Unidos, evidentemente. Hay un mapa que es coherente con esto del comercio con Australia y evidentemente con Japón, pero con una capacidad de penetración que no es tan coherente con la ruta del comercio. El caso de Europa evidentemente es algo que uno podría imaginar. Eso puede ser que se han tomado algunas decisiones diferentes en los diferentes países con el bloqueo de los vuelos, por ejemplo. Pero en ese sentido Italia ha sido la primera a hacer un bloqueo de vuelos, tanto que los países de Europa habían criticado a Italia para tomar decisiones tan drásticas de cortar los vuelos con China. Y ahora pero todos han tomado todas las posiciones. Qantas de Australia no solamente ha cortado los vuelos, sino ha prácticamente despedido 30.000 personas de su compañía. La condición de Inglaterra, que uno podía imaginar era la más expuesta por todas las relaciones políticas y comerciales, ha sido el último de los países que ha aceptado una restricción verdadera frente a la difusión. De manera que evidentemente las rutas del comercio de los negocios es cierta. Por eso que evidentemente las rutas son del comercio, pero de una manera menos importante de personas también. Y las personas evidentemente han tenido oportunidades de contaminarse de una manera distinta. El caso de Italia en ese sentido puede ser interesante, por hecho que el primer contacto que ha producido un enfoque de contaminación ha sido en una ciudad pequeña del norte de Italia. Cierto, con gente que venía de China, pero se ha difundido rápidamente en esta ciudad particular, provocando efectivamente las primeras medidas grandes de restricción. ¿Cuál fue esa ciudad? La ciudad es la ciudad de Codogno, que es una ciudad que es a más o menos 60 kilómetros de Milán, y una otra ciudad pequeña, Vo, en el Véneto, que es más o menos a 30 kilómetros de Venecia. De manera que son dos lugares distintos. Por ejemplo, no hay una extensión en Roma. Roma es evidentemente un lugar de intercambio importantes, pero no ha tenido enfoques evidentemente muy contagiosos, a pesar del hecho que en Roma han tenido los primeros casos documentados de 2 chinos que estaban en Italia y que han sido tratados en un hospital de Italia y salieron bien al final de su historia, vivo, tranquilo, y eso daba la idea también que se podía controlar esta infección como una influencia, como un gripe más grave, pero no tan grave como después ha aparecido. Eso es una, no hay, por ejemplo, y eso es una, digamos, es un fracaso claro de la coordinación europea, no hay datos comparativos fiables de la composición de las poblaciones en los países europeos, que dan la idea que Europa está bien conectada por lo que se refiere a tratados comerciales, pero no tiene ninguna conexión en términos de monitoreo de lo que pasa a la salud de las poblaciones. Eso es algo que se está armando. Han nombrado el día antes de ayer una comisión europea para garantizar una coordinación, pero con muchas resistencias, por hecho que, como usted mencionaba, la ruta de los negocios debería incluir no solamente los bienes que digamos, se transportan de un lado, sino también los bienes que se producen. En Italia, por ejemplo, y en Europa, aún no se ha tomado una decisión para parar la producción de algunos sectores estratégicos, como se llaman, que son pero estratégicos del punto de vista no de vida de las personas,
como el CIB y todo, sino estratégico para la continuación de los negocios. Para dar una otra idea, en Italia, uno de los otros centros de difusión ha sido un centro cerca de Bergamo que se ha transformado. Bergamo es una ciudad importante desde el punto de vista comercial, a 50 kilómetros de Milán, pero el punto de difusión ha sido una pequeña ciudad cerca de Bergamo, Alzano, que pero es una ciudad donde se concentran muchas industrias de producciones de bienes de lujos, como los barcos, por ejemplo, para las competiciones de barcos y todo eso, para toda la parte que es de producción de automóviles y todo eso, de manera que evidentemente un estudio verdadero para saber cuál es el impacto de los primeros contactos que después contaminan y después cuál es el rol específico de la virulencia, es decir, de la potencia de contaminación del virus, es muy difícil por el hecho que no hay datos suficientes. El mismo observatorio de la Johns Hopkins hace sumas de todas las notificaciones que llegan a la Organización Mundial de la Salud, que pero son comunicaciones bastante gruesas, que no distinguen de una manera cuidadosa efectivamente la proveniencia de estas casas. Una georreferenciación que sería posible hoy con todos los datos, por ejemplo, que es cierto que han producido China y Corea, que han monitoreado prácticamente los caminos mismos de cada individuo, podrían permitir efectivamente una estimación más fiable y más útiles para reproducir los resultados que ellos han obtenido con esta restricción, y eso no se ha producido hasta ahora. Os países têm lidado de maneira diferente no combate ao coronavírus, embora o isolamento seja uma característica de praticamente todas as políticas de enfrentamento à pandemia. Quem o senhor acha que está trabalhando melhor para enfrentar essa pandemia e por quê? Bueno, pienso que siempre se menciona evidentemente la Corea del Sur, que es el país donde más controlado. Corea del Sur es un país evidentemente que tiene una tradición aún política y cultural de control muy fuerte de la población. Y Corea ha aplicado por la primera de una manera que es evidentemente muy efectiva en términos de, digamos, monitoreo de los individuos, todo lo que se ha desarrollado en los últimos años en términos de la parte de un lado, el manejo de los big data, los grandes datos que se controlan computerizados, y del otro lado, de todo lo que es efectivamente una inteligencia artificial que permite efectivamente de juntar todas las informaciones que vienen de tantas fuentes de información para personalizar el control de todos. En Corea del Sur, desde el comienzo, han podido monitorear aún las salidas de cada persona de su casa, el regreso, las distancias percorridas, todo eso, y una intervención que ha puesto en marcha un ejército de algo como 300.000 personas encargadas de hacer vigilancia sobre los movimientos de las personas. De manera que la restricción ha sido muy eficaz. Es decir, que yo no creo mucho a la unicidad de estas cosas. En Italia, las ciudades pequeñas que he mencionado antes, que han cerrado sencillamente sus comunicaciones al exterior con medidas normales, pidiendo a la gente de estar en su casa, impidiendo de salir del país, han producido dentro de 4 semanas el número 0 de nuevos contaminados. De manera que evidentemente la política puede ser una política que es centrada en comunidades o centralizada a nivel central con una estrategia que es efectivamente militar de guerra. Y eso es un poco el acercamiento que ahora se pone. Todos hablan de la guerra del COVID-19, es una guerra, pero el problema es saber si la guerra debe ser con gastos o con daños tan grandes a todo lo que es los derechos de los ciudadanos,
que no reciben la información adecuada de lo que está pasando. Italia en este sentido, que ahora está encerrada y la gente cumple con este pedido, y pero las informaciones que llegan a los ciudadanos para mantenerlo en esta obediencia a estar en su casa no está balanceada con una información que sea efectivamente adecuada para motivar las personas y para dar a las personas lo que puede pasar en las próximas semanas y en los próximos meses. A pesar del hecho que ahora en Italia, por la primera vez en los últimos 2 días, se ha visto no una subida, sino una ligera, digamos, disminución de casos y de muertes, pero todo se mantiene a nivel de comunicación a un nivel que es muy, muy insuficiente desde el punto de vista del respeto del derecho de los ciudadanos a conocer sus problemas. Y eso parece reproducirse también en Francia, en España, con una centralización que también el lenguaje reproduce un poco un lenguaje de militarización. No sé lo que puede pasar en Brasil ahora con la presidencia que ustedes tienen, pero evidentemente un acercamiento comunitario que parece ser, por lo que me dicen, lo que están haciendo todo para aceptar en Argentina. Un acercamiento comunitario debería ser prioritario para garantizar efectivamente una motivación de las poblaciones, sobre todo de las partes más desfavorecidas de las poblaciones, que evidentemente no están dependientes solamente de medidas de comunicação computarizada ou centralizada. O senhor destacou aí a questão da importância da informação correta. O senhor poderia explicar por que isso é importante? Por que é importante que o governo distribua informações corretas para toda a população e seja transparente na forma como enfrenta a pandemia? Bueno, pienso que sea importante por el hecho que evidentemente los comportamientos de las personas son muy importantes para, de un lado, prevenir la contaminación extensa. Por ejemplo, el hecho de dar una motivación clara sobre los mecanismos de contaminación. Una otra información sobre las edades de los pacientes que son contaminados, para saber efectivamente, por ejemplo, que hay una contradicción en ese sentido en Italia. Si hay más o menos, dicen, ahora también más o menos 7 millones de trabajadores en las empresas que producen tantas cosas. La mayoría de estas personas son personas adultas, no son ancianas, y pero le piden de trabajar en condiciones que no permiten de mantener la distancia, que es el primer factor de contaminación. Ahora, cuando una información a nivel central es contradictoria, evidentemente aumenta el riesgo del miedo, y el miedo es una enfermedad social que puede transformarse en rabia, en oposición, y nadie sabe lo que puede pasar en una sociedad a lo largo de semanas o meses en los cuales la sociedad está involucrada. Y por otro lado, esto implica que hasta ahora, en Europa por lo menos, no hay conflictos políticos explícitos sobre las medidas que se toman. Ha sido el caso de Inglaterra, donde el primer ministro había hecho declaraciones locas, en el sentido que él decía es mejor de contaminarse un poco todos, de manera que después se desarrolla una resistencia, una inmunidad colectiva, que es una estupidez que él mismo ha sido obligado también por sus expertos a cambiar drásticamente su posición, y ahora Inglaterra sigue las mismas medidas de cierre, pero con variabilidad en este cierre. Por ejemplo, sería importante para decir eso en Italia. En Italia han prohibido también a las personas de pasear, aunque sean solos, sin hacer grupos, sin contaminaciones. Y eso da una impresión de estar como
encarcelados más que cerrados en las casas. Y hay personas que estar cerrada en la casa puede estar en condiciones tan malas que evidentemente no son tolerables a lo largo de los tiempos. Las familias que no tienen una casa suficiente, todo eso. La otra cosa es que para tener una idea de cómo efectivamente las personas ancianas deberían ser protegidas es un otro de los problemas. Por eso que en Italia las personas ancianas muchas viven en instituciones que son dedicadas a ellas, pero las personas capaces de garantizar una asistencia adecuada a estas personas no es suficiente. Por eso que el sistema de salud, a pesar de ser un sistema nacional, no cuida todo, por el hecho que a lo largo de los últimos años las inversiones en salud de Italia, por razones económicas, han bajado dramáticamente, cortando camas, hospitales y todos, y ahora la urgencia y emergencia que estamos enfrentando es el producto directo de estos cortes que se han hecho al sistema de salud y al sistema mismo de educación. Por hecho que ahora cierran las escuelas, cierran las universidades y todos, y pero es difícil reinventar una sociedad que ha sido expuesta a tantos cortes a lo largo de tantos años. Y el hecho de reconocer eso del punto de vista también de la información central sería importante para dar la idea que es una responsabilidad colectiva, no es una guerra contra un enemigo que es externo y que solamente los que mandan conocen, sino que es evidentemente efectivamente un desafío que pertenece a todos y a todas y no solamente a los que tienen un nivel de responsabilidad. Del punto de vista de la democracia, eso es uno de los temas más importantes y hay contribuciones muy fuertes, importantes por parte de algunos expertos, intelectuales, filósofos y también economistas, por el hecho que evidentemente es importante de mirar hacia el futuro, y para mirar hacia el futuro es importante tener una opinión pública y una población que efectivamente sea consciente de haber participado en las decisiones que se toman. O senhor estava falando dos cortes, né, e as consequências dessa pandemia estão muito relacionadas a esses cortes, tanto na saúde como na educação. Uma questão que está sendo muito levantada é sobre a importância do serviço público de saúde, que em muitos países, aqui no Brasil também, a gente tem serviço público e privado, o serviço público está sendo sucateado desde o golpe de 2016. Eu queria lhe perguntar como é possível se reinventar e fazer a população perceber, entender da importância da saúde pública para enfrentar esses períodos e outros. Bueno, eso pienso que del punto de vista teórico, ahora todos en Italia están de acuerdo para decir que se trata de reestablecer al Sistema Nacional Único de Salud, que es muy fuerte en Italia y que formalmente nadie toca, para restablecer pero su efectividad, después que todos los cortes han evidentemente favorecido también en Italia una difusión importante de la medicina privada. Uno de los problemas que hemos tenido al comienzo ha sido exactamente el hecho que los privados no estaban dispuestos a ponerse al servicio de la comunidad. Ahora todos han sido, de hecho, comandados, de manera que ahora todos participan con problemas, por hecho que, como siempre, no es fácil transformar instituciones privadas, organizaciones privadas en, digamos, servicios públicos. Pero esto es uno de los discursos más importantes que ahora en Italia se hace. No lo veo ahora hasta el momento en otros países de Europa, España también, que ha visto el mismo desarrollo privado-público que ha visto Italia, tiene un gran problema en este sentido. En este sentido, lo que está pasando en Madrid es probablemente una de las consecuencias de esto, de esta fragmentación de los servicios, que no es solamente una fragmentación de institutos, sino una fragmentación de opinión pública, de costumbres de la gente,
que debe tener una confianza en un servicio público para efectivamente garantizar una, digamos, una notificación temprana. Uno de los problemas grandes del servicio público que no había sido tomado en consideración era que un servicio público no puede ser concentrado solamente en hospitales. Un servicio público debe ser con comunidades. Los médicos de cabecera son el eje importante que todos han decidido. Yo también he trabajado mucho en América Latina en epidemiología comunitaria y he visto que América Latina, por ejemplo, ha, digamos, dejado mucho de lado esta atención comunitaria a la salud. Y eso va a ser un problema por el hecho que evidentemente los médicos se han acostumbrado a ser más distribuidores de medicamentos más que, digamos, partes de una preocupación de salud de la comunidad. Ahora algo se está cambiando en Italia, pero ese es un problema de futuro. Muchos de los artículos que ahora se publican en los grandes periódicos también subrayan la importancia de reestablecer, como decía antes, la prioridad, que pero significa también cambiar las reglas que regulan las relaciones entre gastos de salud y economía general. En Europa, evidentemente, la fracción del presupuesto que debe ser dada a salud es muy diferente en diferentes países. Y también la distribución entre gastos para la atención primaria y gastos tecnológicos. Y ahora la concentración más dramática en términos de muertes evidentemente se hizo en parte hospitalario, porque la terapia intensiva son una parte tecnológicas. Pero los cortes que se han dado a lo largo de los años han provocado, por ejemplo, que Italia, que tiene un desarrollo tecnológico parecido a Alemania, por ejemplo, ha visto una disponibilidad de camas de terapia intensiva para los que necesitan una respiración artificial que es menos de la mitad de las camas disponibles en Alemania, lo que significa también que todos los datos que se comunican después, también por parte de la OMS o de la Johns Hopkins, no toman en cuenta estas diferencias de las historias de los sistemas de salud. El hecho de hacer la cuenta solamente de los muertos no dice nada de lo que es la relación entre enfermedad y sistema de salud. Y eso evidentemente es algo que es importante. Ahora va a ser muy crítica la situación en este sentido de Estados Unidos, donde hay un enfrentamiento explícito entre Trump y los expertos. Fauci, que es el responsable de toda la parte, que es un epidemiólogo muy importante, ha sido una de las personas que más ha contribuido a vencer el SIDA, ha dicho claramente que es necesario cambiar profundamente toda la estructura de atención en Estados Unidos, por ejemplo, que en Estados Unidos ni se puede garantizar un control bioquímico de las infecciones por hecho que los exámenes deben ser pagados por las personas. Y esto evidentemente pone una dificultad insuperable, sobre todo para las grandes mayorías de hispanohablantes o de negros y todo eso. De manera que la situación, cuando uno toca la relación entre infección y sistema de salud y sistema social, deviene, digamos, un indicador del hecho que, como se decía, las cadenas de distribución, las supply chains de los productos, no corresponden a todo lo que es efectivamente la accesibilidad a los bienes comunes de salud. Es un cambio total de paradigmas que sería necesario, que no se puede hacer durante una pandemia y que ojalá podría ser, yo no soy tan optimista en ese sentido, puede ser uno de los resultados de la pandemia, que efectivamente se pueda aceptar un cambio de paradigma entre la relación entre derechos de las personas
y derechos de los bienes de negocios. Eso evidentemente es el gran desafío que tenemos que enfrentar en los próximos años. Nesse sentido, parece que há uma convergência, mesmo entre pensadores liberais, de que o sistema neoliberal que impera em boa parte dos países do norte falhou e está falhando em dar resposta a essa crise generalizada, que é uma crise de saúde, mas também uma crise econômica. Eso es cierto, es interesante y estoy de acuerdo con usted para decir que la posición de muchos de los economistas, también los neoliberales, están de acuerdo para hacer el diagnóstico que el sistema ha sido un fracaso. Ha sido un fracaso por eso que por la primera vez el sistema económico ha encontrado el sistema de las personas. Las personas no están previstas en los algoritmos de los economistas. Y en ese sentido, evidentemente, todo eso ha sido desvelado de una manera trágica. Eso que antes se podía decir que se averiguaba en todas las situaciones de desigualdades, parecía solamente un problema de distribución de bienes económicos. Aquí se ve que un sistema neoliberal es un sistema que cambia la estructura de la sociedad y la pone al servicio exclusivo de los bienes de los negocios. Ahora, evidentemente, la evidencia de todo lo que es efectivamente el destino de estas personas que mueren no puede no impactar. Hay ahora ya libros, por ejemplo, de un premio Nobel de la Economía como Stiglitz, que es un neoliberal y que pero es un neoliberal crítico después de tantos tiempos. También el mismo es de Piketty en Francia, que ya había puesto en evidencia que el problema de la desigualdad económica no podía durar en el tiempo sin provocar efectivamente rebeliones de las sociedades, por eso que no es tolerable en ese sentido. Pero si uno ve ahora las medidas que se han tomado a nivel del Banco Central Europeo, de poner a disposición billones de euros, muchos millones de euros, pero que la indicación en ese sentido es prevalentemente para respaldar bancos y negocios. No se habla ni de una manera marginal de modificar el modelo económico. Y eso evidentemente es una manera para dar una imagen de interés que se traduce en billones de euros, y pero que no se traduce en un cambio de pensamiento. El mismo puede decir de Europa, que ahora con todas las crisis que hemos tenido y tenemos de los migrantes, el caso del COVID-19 ha hecho desaparecer totalmente de la crónica todos los migrantes o los refugiados, que son uno de los productos de estas guerras. Y eso evidentemente es un problema muy grande. Hoy mismo, como yo soy también secretario del Tribunal Permanente de los Pueblos, hemos enviado a todos los miembros del Parlamento Europeo una nota donde se declara la continuidad estrecha de las contradicciones y de los crímenes contra la humanidad de una Unión Europea que, mientras cuida las implicaciones económicas de los negocios del COVID-19, mientras tanto no hace nada para reconocer los derechos de ciudadanía de los millares de migrantes que están en campos de concentración en Grecia, en Turquía, en Siria, donde siguen la guerra. De manera que evidentemente se trata de hacer un esfuerzo por parte también de los economistas, de los juristas intelectuales, para introducir maneras de pensamientos que sean diferentes y que todo eso sea efectivamente el núcleo central de la enseñanza para las nuevas generaciones. Por hecho que esta crisis epidémica es una crisis muy grave, ojalá que no se repita, y pero que es un indicador de lo que pasa cuando los negocios, las rutas de la sede, todo eso, priman contra eso. En este documento se decía
en este documento que mencionaba antes que hemos enviado, que estamos en una situación de espectadores de un, como decía Zaffaroni, que es un jurista también de Argentina, que es un genocidio por goteo. Es decir, que es un genocidio que se desarrolla a proporción de las desigualdades con las cuales las personas pueden tener acceso a sus derechos a la vida, de los cuales es el derecho a no ser expuestos sin defensas a estos ataques de virus y que pueden ser otras cosas. Los nombres son tantos, como decía antes, no para disminuir, pero que uno dice, y yo como médico puedo decir muy claramente que cuando uno ve las decenas de millares de personas que tienen este problema, no puede olvidar que todos los días hay hambre, hay enfermedades que matan sin medicinas, hay epidemias como ébola y otro en África, hay poblaciones enteras que no tienen acceso a los bienes de salud que pueden tratar otras enfermedades pulmonares, cardíacas, infecciosas, mentales. Es decir, la concentración en el virus hoy es obligatoria. Ojalá no sea obligatorio el olvido de todo lo que es el mundo que está alrededor de todo eso. El hecho mismo que los enfermos más ancianos que más mueren son los que ya tienen problemas de salud, problemas crónicos de salud, que se han producido con tantas cosas. Se ve, por ejemplo, en algunas mapas satelitales y ahora también en algunas investigaciones, por ejemplo, que la condición de contaminación de China a nivel atmosférico, parecida en algunas cosas a condensación de contaminación atmosférica en la Italia del Norte, coincide con una mayor sensibilidad de las poblaciones a las infecciones pulmonares. Por hecho que evidentemente, aun cuando uno no tiene enfermedades explícitas, tiene una exposición de decenas de años a una contaminación que evidentemente hace más débiles las reacciones de los órganos de las personas a estos ataques. O senhor falou há pouco sobre as condições no Brasil, que o senhor conhece, que são, para a maioria da população, são muito precárias, né, de habitação, de saneamento, né, mesmo de renda, quer dizer, tem uma população majoritariamente pobre que vive muito ruim. É possível prever o desdobramento dessa pandemia aqui no Brasil, que está apenas começando no Brasil? O senhor vê um quadro catastrófico aqui? Evidentemente, si uno toma los datos que existen, Brasil es otro mundo con muchos adicionales factores de riesgo. El hecho, por ejemplo, que he hablado también con otros de Brasil, el hecho que usted mencionaba, esta precariedad del trabajo, el trabajo informal, donde pedir a la gente de no salir. Alô? Alô? Peraí, perdemos o sinal. Eu vou pedir para o senhor... Alô? Já voltou, já voltou. Quer dizer, o senhor estava falando da precariedade do trabalho, né? Pedir para essas pessoas trabalharem... De trabalhar en esto. Y no se da una seguridad de sustituir lo que ellos pueden ganar en el trabajo informal. He escuchado que había una propuesta, ojalá que sea retirada, que, por ejemplo, se podía garantizar a los precarios, los que venden a la calle, todo, y que no tienen ningún ingreso garantizado, el hecho de decirle, por favor, suspendan su trabajo, y pero no le pagamos el correspondiente en términos económicos, es el equivalente de decir, los matamos. Es decir, es una decisión asesina. El hecho que esto, por lo menos en Europa, las personas que están sin trabajo o que no trabajan tienen una seguridad social que le permite de quedarse en su casa y pero de seguir recibiendo su
salario y ahora el problema se pone también con los trabajadores que decía antes. Si se para la producción, se trata de garantizar a estas personas de continuar a recibir el salario. Evidentemente, si no, uno le puede decir, uno puede imaginar de hacer sus vacaciones en este periodo, pero las vacaciones son las vacaciones, no son el hecho de estar obligado a no hacer trabajo por algo que es responsabilidad de los estados y de las comunidades internacionales. Es evidente que todo lo que pasó también en la crisis de 2008 a nivel económico va a reproducirse en muchos de estos países con crisis si los gobiernos no toman con la ayuda internacional, evidentemente, por eso que la pandemia significa eso, que eso es un problema del mundo, que no es solamente un problema de cada país que necesita hacer lo que puede. Y eso pienso que sea uno de los desafíos grandes. Como decía antes, es un horror imaginar lo que puede ser una contaminación de las favelas en Brasil, como puede ser en Ciudad de México, como puede ser en las demás capitales de América Latina. O senhor também poderia nos falar um pouquinho sobre a questão da indústria farmacêutica, porque uma das questões que se levanta é sobre a cura, sobre as vacinas. E, pelo que se sabe, as indústrias farmacêuticas não têm muita preocupação com prevenção ou qualquer medicamento que seja para o público em geral. A política é outra. Queria que o senhor falasse um pouco sobre a ação dessas empresas da área de farmacêutica e se isso pode mudar alguma coisa para elas, como é que o senhor vê a cura e enfim, a descoberta da vacina, como é que o senhor vê desse ponto de vista o que pode acontecer e o papel dessas empresas? Bueno, es decir, que en ese momento las empresas farmacéuticas no tienen ningún medicamento que sea documentado como eficaz para esta infección. Esta es la consecuencia, de toda manera, del hecho que después de la crisis de la otra infección, la SARS-1, que era más o menos parecida, y después de la crisis de ébola en Congo, en la parte de la República Democrática del Congo, que tienen infecciones que necesitaban el desarrollo de medicamentos o vacunas contra los virus. Ahora, la industria farmacéutica nunca ha visto eso como un capítulo de inversiones, por el hecho que evidentemente es un capítulo a riesgo y es un capítulo que no puede garantizar ingresos o ganancias importantes, por el hecho que son problemas de salud pública. Y toda la investigación sobre medicamentos ha sido sobre medicamentos que se podían poner en el mercado para garantizar consumidores. Evidentemente todo eso no es el caso de una pandemia como esa. Es cierto que hay ahora, después de esta declaración de pandemia, un interés grande de los laboratorios a ver lo que se puede desarrollar. No hay tiempos suficientes para desarrollar vacunas que pueda ser menos de 1 año y medio, que significa un tiempo enorme para una pandemia. Los medicamentos antivirales que existen ahora están ahora entrando en experimentaciones por la primera vez al final, después de tantos años de ausencia, que ven el público hacer inversiones en estos ensayos. Pero son ensayos muy parciales, que se ponen para retrasar algo a la posibilidad de ver tanta gente en terapia intensiva. Yo mismo ahora estoy con algunos grupos trabajando de médicos en poner en marcha algunos ensayos. La Organización Mundial de la Salud ha lanzado ayer su ensayo que se llama Solidarity para evaluar comparativamente algunos tratamientos de los que ya existen para problemas virales, pero no tiene nada que ver con eso, para ver si algunos de los medicamentos para el SIDA, utilizados en combinación, puede producir algo, pero el primer ensayo que han hecho en China no era tan prometedor. Ahora hay algunos medicamentos antivirales que deberían ser más activos en el corto plazo, que pueden entrar. Hay un otro ensayo lanzado por Inglaterra
pero son todas cosas que van a tomar tiempos. Allá también, como usted dice, el problema es que todo lo que es el campo del medicamento ha sido abandonado a la industria farmacéutica después de decenas de años. Y eso evidentemente es una tragedia por todo lo que es un sentido público de los bienes de medicamentos. Como decía antes, ¿cuántas son las personas que mueren todos los días por cáncer y otros por el hecho que los medicamentos para el cáncer son demasiado caros para ser tratados en servicios públicos de los países como Brasil, Argentina, muchos de los países de América Latina? ¿Cuántos son los pacientes que en situaciones como enfermedades mentales, donde los medicamentos no hacen casi nada y necesitarían una intervención de personas que asistan, pero los servicios públicos garantizan pagar personas, reembolsan medicamentos, de manera que hay una dependencia importante de los estados mismos en sus planes de salud de hacer una equivalencia entre salud igual medicamentos y tecnología, y no salud, necesidad de, antes de todo, prevención y de asistencia que pueda ser confiada a personas que sigan estas personas en su vida y que no tratan a estas personas solamente en los momentos agudos de su enfermedad. El cambio de este paradigma es parte del paradigma que se decía antes. La industria farmacéutica es una de las grandes industrias, conjuntamente con la de los pesticidas, de los agroquímicos, que detiene todo el control del desarrollo tecnológico en este sentido, y los estados sencillamente hacen algunas pocas cosas para controlar los daños que estas cosas producen. Pero Brasil mismo, que ha sido un pionero en el desarrollo independiente de algunos de los medicamentos para el SIDA, en los últimos años no ha desarrollado más esta capacidad de autonomía conjuntamente con Argentina y todo, aun cuando se han desarrollado los medicamentos para hepatitis, que eran medicamentos muy caros y que eran importantes para América Latina. Yo me acuerdo que participando en algunos de los grupos de trabajo con ellos, se trataba, digo sencillamente, se trataba de una manera seria de imponer por lo menos condiciones de precios sustentables, aunque sea medicamento. Eso lo ha hecho India, por el hecho que tenía una otra actitud, y pero no han hecho otros países, de manera que los laboratorios no solamente controlan la producción de los medicamentos, sino controlan aún más, cuando hay medicamentos, el costo de estos medicamentos. Y los costos de los medicamentos nuevos que se han producido, lo reconocen todos, son costos que son incomparables con el valor verdadero del medicamento. Ese es un problema que es parte del grande problema de los negocios, y la industria farmacéutica ha sido prácticamente protegida por el hecho que se presenta siempre como la industria que garantiza el bienestar de las personas, mientras de hecho es una de las industrias que más produce desigualdades entre el acceso de las personas a los bienes disponibles. O senhor acha que essa pandemia pode mudar esses parâmetros da relação dos estados com a indústria farmacêutica? A indústria farmacêutica poderá mudar de comportamento ou não? Como decía antes, para los negocios, ojalá. He trabajado siempre con la OMS en los tiempos antiguos, en los medicamentos esenciales, y en los años 70 se hizo este tentativo, por lo menos, de decir, me acuerdo también con Brasil, de manera de garantizar los medicamentos necesarios a tratar los problemas de las mayorías de la población. Pero a partir de allá el desarrollo ha sido exactamente al revés. De manera que la probabilidad de un cambio es estrechamente dependiente de un cambio que pueda ser, de un cambio de poner los derechos de las personas encima o antes de los derechos de los bienes de negocios. Ese es un cambio
que está incluido en principio en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y que pero en todos los tratados de la Organización Mundial del Comercio está excluido. Hay algunas cláusulas, como la cláusula de Doha, que dice que cuando hay un problema de salud pública, los intereses públicos deben primar contra los intereses de los negocios. Pero todo eso significaría, por lo menos, de poner los medicamentos a los precios adecuados. Sería interesante de ver que por lo menos en ausencia en ese momento de medicamentos y de vacunas, e imaginando que hay un esfuerzo conjunto privado-público, esperando, que es una esperanza muy esperanzada, pero no tan realística, que se pueda, pero podría ser como un desafío a la industria de decir, por lo menos, mientras los bienes públicos están destinados a, digamos, oponerse a esta infección, por lo menos de garantizar que los precios de los medicamentos caros que ahora están en el mercado para tratar otras condiciones, el cáncer ante de todo, que evidentemente afecta a mucha más gente que la gente que está afectada por este virus. Y mucha de esta gente no puede recibir los medicamentos por hecho como hepatitis, que son excesivamente caros. De poner por lo menos a nivel internacional por parte de la OMS como una pausa a las ganancias excesivas de la industria farmacéutica para documentar, no con palabras o con donaciones ridículas, lo que están haciendo. Sino uno se encuentra, como yo digo siempre, que todo lo que Italia ahora ha puesto para garantizar un respaldo, que es bueno, han decidido el gobierno de poner 25 billones de euros en favor de lo que son los problemas de ahora. Si uno ve después las crónicas de los grandes propietarios, el dueño de Amazon ha dado a su mujer, en caso de divorcio, la misma suma de 25 billones para terminar con el divorcio. Eso da la idea de la situación un poco surreal en la cual vivimos y que pone un gran desafío a todas las esperanças. Pero seguimos adelante. Enfim, é necessário, pelo que o senhor diz, uma mudança política nos estados, uma mudança de política em que o interesse público esteja no centro das ações do governo. O senhor acha que isso pode ser possível como resultado, como coisa que aconteça a partir dessa crise? Ou seja, que haja uma rebelião popular que incite a essa mudança? Bien, como siempre el problema de esperanzas frente a expectativas. Mi esperanza es cierta, las expectativas son muy inciertas. Lo que me parece importante de aprovechar de este tiempo emotivamente muy importante para efectivamente lanzar desafíos políticos, madurar ideas, hacer circular ideas que tengan más coraje sobre el hecho de reclamar este cambio de paradigma. En ese momento las cosas pueden ser creíbles por hecho que todas y todos vemos lo que está pasando. Si expectamos sencillamente que eso pase para hacer después el cambio político, nada va a pasar. Por hecho que la mayoría de los políticos evidentemente no van a estar afectados directamente o menos, aunque pocos, y sobre todo los dueños que gobiernan los políticos, es decir, todos los grandes propietarios que evidentemente ahora dan donaciones, Bill Gates, otros, todos dan 10 millones, 1 billón, estas cosas que parecen más elemosna de solidaridad y que pero no ponen ni en el papel la posibilidad de cambiar. Buffett dice, nosotros no pagamos tasas suficientes. Bueno, sería interesante de ver por lo menos como cambio simbólico
pero que podría ser un ejemplo para dar la idea que efectivamente el desencuentro total entre lo que es la ganancia y el poder de los dueños económicos efectivamente sea algo que los políticos tengan la capacidad de decir no, así como ahora se dice en muchas comunidades, el derecho de decir no. Los políticos deberían tener, así como después de la crisis del 29 o de la guerra mundial de Roosevelt y todo, de decir, bueno, en ese momento, para garantizar eso, todos los ricos pagan el 75% de sus bienes en tasas. Eso es un poco una de las expresiones de una política, sino la política que puede hacer. La política siempre confiada solamente a partidos y posiciones generales, sino si la política no se pone directamente como un antagonista, no para ser en contra, sino para dar la idea de cómo lo que dicen también los economistas, como Stiglitz, para decir cuáles son las medidas económicas para hacer posible una política diferente. Si no, la política se declara dependiente de la economía. Eso es lo que está pasando ahora también en Europa, donde de hecho el Parlamento Europeo no tiene poder y las comisiones que determinan las prioridades económicas son las que toman las decisiones que el Parlamento tiene que ratificar. De manera que lo que usted dice, que comparto totalmente, evidentemente, necesita pasos que sean concretos y que tomen en serio la dependencia en ese momento de todos los pensamientos políticos, de esta obediencia a los dictámenes y a las reglas o los algoritmos de los economistas. No para decir, sino que nosotros como Tribunal de los Pueblos decimos es importante que se introduzca efectivamente la categoría de crímenes económicos, no tanto para poner en la cárcel los economistas o los que tienen plata, sino para decir que lo que hacen los economistas y los que tienen plata con sus algoritmos y con su plata coincide con un crimen efectivo permanente y que produce resultados que después se traducen también en estas epidemias o pandemias. Doutor Gianni, o senhor poderia nos contar um pouco como está a sua situação? O senhor está em isolamento? Como o senhor está se protegendo? Como o senhor está participando dessas reuniões que o senhor citou? Enfim, como o vírus impactou a sua vida? No sé, en mi vida he hecho siempre dos trabajos. Un trabajo de investigador médico en una institución pública y he trabajado mucho sobre medicamentos, derechos y todos. Y del otro lado, como alguien que le interesa derechos humanos y de los pueblos, en este sentido como secretario general del Tribunal de los Pueblos. En ese sentido, ahora me encuentro encerrado en mi casa, por eso que cumplo con las necesidades. Estoy haciendo lo posible para seguir con mis intereses comunicando con computadoras o con iPad, así como hago ahora, y para en ese momento armar algunos estudios que permitan, por ejemplo, de producir informaciones más adecuadas y participar a grupos que están presionando el gobierno para efectivamente tomar posiciones que sean en favor de esta vinculación renovada entre derechos y medidas económicas y sociales. Somos pocos como siempre, somos minorías, es algo que va a ser, no es tan fácil cuando uno está encerrado, pero es decir que por lo menos tenemos ahora posibilidades que antes no existían de comunicación y ojalá que en estas semanas, meses se puedan efectivamente establecer plataformas también de investigadores intelectuales que sean más conscientes de la necesidad de combinar las dos miradas a la realidad, una mirada técnica que es necesaria para producir algo de efectivo e impactante y del otro lado de crear
una mirada de derecho que permite de crear las condiciones que aseguren la aplicación de la tecnología a los que más la necesitan. A gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Tutameia. Eu queria lhe perguntar sobre a sua mensagem, né? Pedir para você fazer uma mensagem final aqui para os brasileiros. Que palavras você gostaria de dizer para os brasileiros que estão angustiados aqui com a chegada dessa pandemia? Então, se sentindo tão desamparados por esse governo que é tão inepto e insensível. Los mensajes principales sobre economía y derecho ya lo he dado. Pienso que con Brasil, por lo que conozco yo, Brasil desde afuera, desde adentro, con los trabajos que tenemos, yo pienso que Brasil tiene una historia, una tradición muy importante en los últimos años después de la dictadura, de haber desarrollado experiencias comunitarias, sea a nivel de mujeres que de comunidades. Ahora nosotros estamos trabajando también con las comunidades del Cerrado, que son muy importantes por el hecho que dan la idea de cuánto es vital y creativo efectivamente el rol de las comunidades. El gran riesgo que tiene en ese momento Brasil, y evidentemente no es importante, es de tener un gobierno que está exactamente del otro lado. Ojalá que este trabajo para garantizar una defensa contra el virus sea muy estrechamente vinculada a un trabajo de retomar la democracia efectivamente en Brasil, a pesar de las condiciones muy, muy, muy pesadas y graves que ustedes tienen. Y que efectivamente la comunicación a las personas de la importancia de ver en esta pandemia que viene a Brasil, ojalá que no sea tan trágica, de ver pero como una escuela de democracia y no como una condena que viene desde afuera, así como parece ser un poco el mensaje de algunas iglesias evangélicas u otros grupos que acostumbran a subir las cosas que pasan en lugar de efectivamente buscar soluciones originales y que sean compatibles con las necesidades de la gente. É isso? É isso, professor, o doutor Gianni. Nós gostaríamos de agradecer muito a sua participação. E vamos torcer. Por esta oportunidade. E encantado de encontrá-los. Ok. Muito obrigada. Muito obrigado. Tchau, então, professor. Tchau, muito obrigada. Tchau, pessoal. Então, tchau, pessoal. Essa foi a entrevista com o Dr. Gianni Tognoni, da Itália, secretário